Dios les continúe bendiciendo, hermanos y hermanas, en esta mañana. Es un privilegio estar acá nuevamente después de estos meses de pandemia. Algunos pastores decían que este año no se abrían las iglesias, que este año no volvíamos a predicar en las iglesias. Y bueno, nadie lo sabe, solo Dios. Y aquí estamos nuevamente ya después de este tiempo tan maravilloso. Vamos a abrir las Biblias en el libro de Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37. Este texto es bien precioso. Ezequiel 36 viene hablando de una restauración no solo física, sino que termina también los últimos versículos hablando de lo que tiene que ver con el nuevo nacimiento. Pero el capítulo 37 nos presenta un tema bastante importante que tiene que ver con el futuro de la nación de Israel. O sea, en su momento cuando Ezequiel hablaba esta palabra, usted sabe, bueno, algunos que hayan leído la historia del pueblo de Israel o la nación de Israel, los distintos procesos que ha vivido en su época, cuando Israel aparentemente estaba completamente destruida, cuando humanamente no había esperanza. Lo que hemos escuchado un poco sobre la guerra de los 6 días, cuando Israel y Jerusalén vuelve a resucitar, por decirlo así, en el 48. Ezequiel capítulo 37 nos dice lo siguiente. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 5 y vamos a extraer algunos principios que vemos ahí en este capítulo que son bien interesantes. Ustedes que les gusta leer la Biblia, es bueno, a lo menos en lo que yo leo, en lo que Dios me da la oportunidad de enseñar, siempre leemos los primeros versículos de un texto y nos enseña un poco sobre la introducción, o nos habla un poco, nos introduce un poco en el tema que es la introducción. Los últimos versículos del capítulo nos deben dar como la conclusión del tema o de la idea central. Y así es que más o menos se estudia un capítulo o un libro de la Biblia. Por ejemplo, si ustedes van a estudiar Isaías, entonces en los primeros 5 versículos a usted le da la introducción y hay 3 palabras claves que introducen al estudiar el libro de Isaías. Y el capítulo 66 le da toda la conclusión de todo el libro, pero hay que leerlo pues, y solamente son 66 libros. Pero es importante para que se enamoren. Por ejemplo, ustedes han mirado el San Juan, pensaba hablarles de eso, pero no es como yo quiera y no como el Señor nos guía. San Juan 11, usted sabe que San Juan 11 gira alrededor de la resurrección de Lázaro, ¿no? Y aparentemente ese sería el tema central. Pero el tema central no es solo la resurrección de Lázaro, sino que está hablando de una resurrección. No solo la resurrección física, sino hablando de una resurrección espiritual. Entonces dice el texto: la mano de Jehová vino sobre mí. ¿Sobre quién? Sobre Ezequiel. Entonces siempre es importante también uno mirar, cuando uno va a leer un pasaje de la Biblia, hacerle a lo menos 4 preguntas. Son 7 preguntas observacionales que uno le hace a un texto, solo en la parte de lo que es el estudio bíblico inductivo. Pero las 7 preguntas observacionales son: ¿quién está hablando? ¿A quién le está hablando? ¿Y qué está diciendo? El por qué lo está diciendo y cuáles serían los resultados. O sea, esos son 5 preguntas fáciles. Entonces cuando usted vaya a leer un pasaje, hacen eso. Y aquí dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Eran muchos los huesos, y dice el texto, y secos en gran manera. Ahora, y me dijo: hijo de hombre, miren bien esa pregunta que Dios le hace al profeta: ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. O sea que no era como para una respuesta muy almática, muy emocionalista, muy a la ligera. O sea, que era algo tan imposible humanamente que sucediera, que el profeta dijo: Señor Jehová, tú lo sabes. Tú lo sabes. La pregunta es bien confrontativa y tal vez diría uno: no, pues hay que declararlo por fe. Pero el profeta ve la cosa tan imposible que dice: Jehová, tú lo sabes. Me dijo:
Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oí palabra de Jehová. Mire bien como el texto nos está hablando de fácil. Y me dijo entonces, Dios le dice al profeta: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oí palabra de Jehová. Es algo contradictorio. Los huesos secos, muertos, acabados, oí palabra de Jehová. Y creo yo que eso es lo más importante de toda la historia del cristianismo y de toda la parte de lo que tiene que ver con la Biblia. Aprender a oír la voz de Dios. Y creo yo que durante estos tiempos que estamos viviendo, tiempos bien complicados, bien difíciles en todas las esferas, creo yo que la iglesia del Señor debemos aprender a oír la palabra de Dios. Y no sé cuál sea la situación, la condición por la cual usted esté atravesando, cuál esté viviendo, pero creo yo que este es un buen tiempo para oír la palabra de Dios. Y quiero que dentro de estos puntos que les voy a exponer hoy, usted escuche bien lo que Dios te quiere decir a tu vida. Tal vez esté viviendo un momento difícil, tal vez esté en un desierto de aquellos que usted dice: de aquí no voy a salir, no hay esperanza para mí. Tal vez esté creyendo que ya todo ha terminado, pero el Señor le dice en esta hora: escuche lo que te voy a decir. Y lo que Dios le va a decir en esta mañana es que sí hay esperanza en Dios, aunque tu vida sea un desierto, aunque tu hogar sea un desierto, aunque el panorama en que se mueve sea un desierto. Dios es especialista en resucitar muertos, en hacer milagros, en hacer señales, en hacer prodigios, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él sigue soplando vida sobre los muertos, sobre los huesos secos. Y dice el texto: así ha dicho Jehová. No es algo que el profeta humanamente está declarando y diciendo por fe lo digo, no. Oí palabra de Jehová, escuche bien lo que le voy a decir a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Es interesante eso. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y quiero hablarles acerca de lo siguiente acá. El tema es: si el Señor lo hace, es posible. Hay como 25 cosas que son imposibles para Dios. Eso es algo, solamente he escrito 25. Pero hay cosas que son posibles para Dios. Y una de las cosas que es posible para Dios es darle vida a los que están muertos. Una de las cosas posibles para Dios es traer esperanza donde humanamente no hay esperanza. Y tal vez estés pasando un momento crítico, tal vez esta pandemia lo haya dejado a usted en la crisis peor de la historia. Tal vez tenga un hogar aparentemente destruido, tal vez tu vida o tu familia a nivel personal esté rodeado de deuda, pero el Señor le dice: hoy soplo espíritu de vida y oí palabra. Yo he venido para darte vida y vida en abundancia, porque Jesucristo es la vida eterna. Y hay varias cosas que quiero decirle. Una de las cosas importantes que el Señor le dijo, o le dio una promesa a Abraham, le dijo: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ahora, es interesante, cuando Dios le dijo a Abraham, humanamente no había nada que hacer. No había la ciencia que hay hoy en día, porque Abraham tenía cualquier cantidad de problemas para tener descendencia con su esposa. Cuando el texto dice: haré de ti una nación grande y engrandeceré tu nombre, esa palabra es clave. Abraham era riquísimo. Abraham venía de una cultura mesopotamia donde lo tenía todo, era un hombre famoso, pero engrandecer su nombre era darle descendencia. Y con Sara no había muchas esperanzas, pero la palabra clave es haré, el verbo haré. Ahora, ustedes van a estudiar, si quieren, durante esta semana los 20 versículos que tiene Ezequiel 37. Y aunque vamos a mirar algunos, van a mirar los distintos verbos que está hablando el texto. Siempre está diciendo haré. O sea que cuando miramos gramaticalmente lo que es la parte del sujeto, el verbo, como el sujeto, verbo y predicado,
entonces miramos que Dios es un sujeto activo en la acción. Dice haré, haré, haré. Siempre Dios es el que está hablando y Dios es el que está ahí comprometido con la palabra que ha dicho. Ahora, no es lo que yo declare, no lo que yo confiese, el cómo ore, el cómo ayune, es lo que el Señor ha dicho que haga. Y lo que Él ha dicho que yo haga, o lo que Dios me ha prometido que va a hacer con mi vida, Él lo va a cumplir, porque Dios está comprometido con su palabra. Si Dios a usted le ha dado una palabra, si Dios le ha dado a usted una promesa, no importa que el panorama se oscurezca. Ahora, si el panorama está bien oscuro en tu vida, es una buena señal, porque una gran lluvia se oye. Cuando el firmamento se comienza a oscurecer, es porque viene una gran lluvia. Si tu vida se está oscureciendo, si tu panorama se está oscureciendo, es porque viene una gran lluvia sobre tu vida. Es porque algo poderoso, glorioso está por descender sobre tu vida. Prepárate para lo mejor. Ahora, varias cosas que hay que mirar en este tema. Primero, para el Señor no hay imposibles. ¿Vivirán estos huesos secos? El profeta dice: Señor, eso sí yo no lo sé. Usted hace milagros, usted hace cosas difíciles, pero que estos huesos secos vivan, ahí sí es algo que solamente usted sabe. O sea, para el Señor no hay imposible. Vamos al versículo 12 y hay varios verbos ahí en ese versículo 12 que son importantes analizarlos. O más bien sí, no estudiarlos porque pues, no hay tiempo. Pero dice aquí: por tanto profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, el primer verbo, ¿cuál es? Yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío. Segundo, yo y os haré, o sea, yo hago subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Escuche bien, era como imposible, pero el versículo 5 dice: yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y aquí el versículo 2 dice: por tanto profetiza y dile, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo abro vuestros sepulcros. O sea, estaban muertos y secos, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura. Un buen tiempo para ellos. Resurrección espiritual, resurrección física, resurrección emocional, resurrección financiera. La restauración, la resurrección del Señor para su pueblo es una resurrección integral en todos los sentidos. Por eso en Dios siempre hay esperanza. El Señor es la resurrección y la vida. Y tal vez usted necesite un milagro financiero, necesite un milagro, qué sé yo, físico, en cualquier área. El Señor le dice: yo hago entrar espíritu y viviréis. Otro espíritu va a entrar, un espíritu de vida, un espíritu de gozo, un espíritu de victoria en nuestras vidas. La segunda cosa que podemos aprender de este pasaje es: el Señor siempre cumple lo que promete. Para Él no hay imposibles. Pero la segunda cosa es que el Señor siempre cumple lo que promete. Versículo 14: y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. De la restauración de Israel como nación, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Es importante eso. Mire lo que dice el capítulo 12, versículo 25 de Ezequiel: porque yo Jehová hablaré y se cumplirá la palabra que yo hablé. El Señor está comprometido con su palabra. Y lo que el Señor nos ha prometido, Él lo cumple. Por eso, si Dios le ha dado a usted una promesa, no se desanime. No se desanime. Todo tiene un tiempo en el tiempo.
tiempo de Dios y todo se hace en su tiempo y a su manera. Habrá que pasar un proceso, habrá que vivir una temporada, pero el Señor le va a cumplir lo que le ha prometido, sea cual sea la promesa, esté viviendo lo que esté viviendo. El Señor está comprometido con su palabra. Él dice: yo me comprometí y yo lo voy a hacer, porque Dios no es hombre para que mienta, no es hijo de hombre para que se arrepienta. Él no dice una cosa hoy y mañana dice otra. El Señor no se equivoca, el Señor no habla almáticamente. Lo que Dios le ha prometido, Él lo cumple. No importa su situación, Dios es fiel. Por eso el versículo 14 dice que Él pone, Él nos da reposo y Él cumple. Son tres verbos importantes. Ahora, la tercera cosa que vemos es que Él hace lo que Él quiere y con quien Él quiera. El Señor hace cosas. Por eso estos días escuché a un pastor hablar. Como yo y la misión del pacto creemos en el ministerio de la mujer. O sea, y por eso una de las cosas que un hermano me decía: ¿cómo así que las mujeres no pueden ser pastoras? ¿Y con quién se casó Moisés? Con una pastora. ¿Con quién se casó Jacob? Con una pastora. ¿Y cómo así que una mujer podía ser pastora de ovejas en el Antiguo Testamento? ¿Quién fue Débora? ¿Sí me entiende? Y este pastor atrevido, que yo digo que Dios me perdone, decía que si una mujer era pastora tenía que arrepentirse de su pecado. Imagina, está malvado este tipo, y dejar el ministerio. Yo pues para eso, y todo lo que ese hombre habla en Facebook yo lo escucho, ¿no? Porque yo estaba haciendo en su momento, hace unos años, que haciendo un doctorado con el MIS, que es parte de la teología de la reforma. Y muchos de ellos, por eso cuando uno escucha una corriente teológica tiene que poner cuidado qué corriente es. Pero se nos olvida, por ejemplo, ¿quién era Kathryn Kuhlman? Kathryn Kuhlman fue una mujer con una unción que predicó a las naciones, con una unción poderosa, gloriosa, tremenda esa mujer. Fue una mujer que se casó con un profeta, según ella, y a los pocos tiempos se divorció. Dicen algunos que luego se mozó, digámoslo en esos términos, con otro evangelista. Y luego de tanto tiempo Dios la confronta y le dice: bueno, hija, tenés que tomar una decisión. Yo te quiero usar, pero tenés que tomar una decisión, él o yo. Y entonces la mujer deja a este hombre, y lógicamente era una mujer con un físico, según la historia y según algunos comentaristas, era más masculina que femenina. Pero fue una mujer que Dios usó de una manera poderosa y gloriosa. ¿Quién es el hombre? Como dice Nabucodonosor allá en Daniel capítulo 4. Todos los habitantes de la tierra estamos considerados como nada, y no hay quien levante su mano contra él y le diga qué hace. Él es Dios y hace lo que él quiere con quien él quiera, le guste al hombre o no le guste, sea con la mujer, sea con el hombre, sea con el rico, con el pobre, con el feo, el bonito. Dios usa y restaura y levanta a quien él quiera para él ser glorificado a la manera de él. Por eso es que hay gente que dice que este hombre o esta mujer o esta persona no puede ejercer un ministerio. Yo confío en Dios y creo en Dios, y le digo a esta hermana de la iglesia que es pastora allá conmigo: ojo, porque usted es la sucesora, y la idea es que yo me pueda establecer económicamente, organizar muchas cosas para que ella se quede de pastora completamente en la iglesia, y yo pueda dedicarme a lo que me ha gustado, al instituto y a predicar en otras partes, pero que ella sea la pastora de la iglesia. ¿Por qué? Porque es una mujer, y yo le decía a la iglesia estos días, me da pena con ella, porque ella trabaja más que yo, era encargada del ministerio con las damas, pues ahí está dirigiendo las damas, pues con otras damas está al frente con la escuela dominical, y la que coordina todo lo coordina. Aún si yo voy a predicar los miércoles, digo, yo voy a predicar el miércoles, porque está al frente de todo. Ella es la que hace el trabajo, y lo hace mucho mejor que lo puedo hacer yo. ¿Usted se da cuenta? Dios hace lo que Él quiera con quien Él quiera. ¿Quién es el hombre? Por eso cuando los pastores o algunos hablan, que dice la Biblia: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y entiendan bien, si algunos critican el ministerio de la mujer, los ministerios no tienen género, ni la autoridad está en él,
género. La autoridad está en la unción que Dios ha derramado sobre ese hombre, sobre esa mujer, sobre ese depósito de gloria, de gracia y de favor. Por eso, ojo, cuando los hombres critican los ministerios, a mí me choca eso, y aún la misión nuestra, el pacto, porque estamos acorde. Por eso el pacto tiene misioneras y misioneros y pastores en los distintos países del mundo donde estamos. Entonces, hermanos, hay que poner mucho cuidado. La cuarta cosa, por eso dice el versículo 19 para respaldar esto: Él hace lo que Él quiere. Dile, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y seré uno en mi mano, y será uno en mi mano. Y les dirá, así ha dicho Jehová, el 21, Jehová el Señor: he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Dios hace lo que Él quiere. Así como Dios permitió que Israel fuera esparcido por las naciones, Dios iba lógicamente a unir a Israel y a Judá, que estaban esparcidos. Dios permite que pasen cosas en nuestras vidas. ¿Sabe para qué? Para Él cumplir el propósito a la manera de Él, para que en los momentos más críticos y difíciles de nuestra vida, cuando decimos, Padre, aquí ya estoy perdido, humanamente ya no tengo nada que hacer, ya perdí toda esperanza, ya no tengo fuerzas para luchar, es cuando Dios viene y le dice, como ya estás vencido, ahora sí puedo intervenir, porque no es en las fuerzas tuyas, es en las mías. No es por tus méritos, es por los míos. No es por lo que tú hagas, no es por obras, es por gracia, para que nadie se gloríe. Por eso, hermano, todo lo que somos, todo lo que tenemos es por gracia, y Dios hace lo que Él quiere, con quien Él quiera, porque Él es el Todopoderoso. Por eso, hermanos, tenemos que aprender a reconocer las distintas gracias que Dios ha dado. La cuarta cosa es que el Señor respalda a los que hacen lo que Él les manda. El Señor respalda a los que hacen lo que Él les manda. Por eso siempre en la oración que tenemos, los devocionales que tenemos que estar escuchando la voz de Dios. Recuerde que el texto comienza diciendo, oí palabra de Jehová. Y luego Dios le dice al profeta, ve y di esto, ve y haga esto. Y el profeta hacía lo que Dios le decía, lo que Dios le hablaba. A los profetas en el Antiguo Testamento no era tan fácil para aceptar hoy en nuestro contexto. Imagínese usted que Dios le diga a uno que anda en pelotas por aquí, por esta calle arriba y calle abajo. Como le dijo a Ezequiel, eso, imagino, cogen a uno, lo amarran y lo llevan para allá, para Bello, para el manicomio. Ahora que uno como pastor, como un siervo de Dios, el Señor le dice, ve, vaya allá para la Veracruz, de la que está esperando el bus, y cásate con una prostituta de esas. Imagínese usted, y sepa una cosa, que se va a casar con ella, y no es que ella se va a convertir a ti, se va a volver más prostituta de lo que es, porque se va a vender ella misma. No se va a vender, ella va a pagar para que otros hombres tengan relaciones con ella. Se va a prostituir, y después que esté bien prostituida, entonces la va a llevar al desierto, le va a hablar al corazón y la va a conquistar. Pero aún así no se va a arrepentir. Que Dios le diga eso a uno. Uno espera casarse con una mujer entregada, consagrada, ungida, sierva del Señor. Pero Dios dice unas cosas raras en la Biblia. Por eso es que algunos hermanos están viviendo situaciones difíciles y uno dice, por descabezado, por esto, por aquello, por lo demás allá. ¿Sabe? Cuando Dios dijo, te voy a usar, me dijo a mí, dijo, pero pasarás por unas pruebas que solo yo te puedo sacar. Y cuando yo estaba viviendo esa situación, yo dije, Señor, si usted me lo dijo, usted aquí me saca, porque de resto yo no puedo salir. Y nadie me quiere ayudar. ¿Sí me entiende? Entonces hay situaciones que si Dios no te hace nada por ti, ahí estás. Pero si usted está siendo direccionado, está alineado, y los que manejamos carros sabemos que es estar alineado. Cuando un carro está desalineado, usted lo suelta una red y coge para otro lado. Ojalá para acá, ojalá para allá. Cuando estamos desalineados al propósito de Dios, siempre cogemos para lo que queremos, no por donde Dios quiere. Pero cuando estamos alineados al propósito de Dios, así pase lo que pase, suceda lo que suceda. Cuando hacemos lo que Dios dice que hagamos, cuando decimos lo que Dios dice que digamos, usted no se preocupe, siempre va a honrar y va a respaldar su palabra. Ezequiel 37, 9 y 10 lo dice. Y me dijo, escúcheme la palabra, y me dijo,
Y me dijo, no fue que el profeta se lo inventó. Profetiza al Espíritu, profetiza. Dijo, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre los muertos y vivirán. Ay, ¿por qué algunos hermanos soplan? Mire, la gente cuestiona, la gente critica. En la Biblia encontramos 3 soplos históricos. ¿Y por qué el Señor sopló? El primero está en Génesis 2:7, el primer soplo histórico, ¿no? Aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Aquí hay otro soplo histórico, y en Juan, creo que es Juan 20, cuando Jesús resucita y entra allá donde están los discípulos, ¿qué hace Jesús? Sopló y dijo que reciban el Espíritu Santo. Por eso es importante los 3 soplos históricos. Y profeticé como me había mandado. Recuerden el 4º punto: Dios respalda a los que hacen lo que Él les manda. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Un valle de huesos secos que era muchísimo. Y aquí dice que cuando el profeta habló, cuando el profeta sopló, entonces se levantó un ejército de esos huesos secos, resucitaron. Cuando usted da la palabra que tiene que hablar, cuando uno hace lo que tiene que hacer dirigido por el Señor, ocurren milagros poderosos, ocurren milagros creativos. Tal vez usted va por el camino y encuentra una persona y Dios le dice, dígale esta palabra, dile esto, haga esto, y usted lo hace. Señor, aparentemente es absurdo hacer esto, pero si usted lo dice, yo lo hago porque sé que algo poderoso, algo glorioso, algo majestuoso está para ocurrir. Y por eso, hermanos y hermanas, tenemos que tener esa conexión con el Espíritu, porque Dios quiere levantar una generación de los que están allá afuera, que están en la droga, en el alcohol, en la delincuencia, en la prostitución, en el lesbianismo, el homosexualismo, gente que humanamente no tiene esperanza, pero que en Dios hay esperanza, y en la generación que Dios va a levantar como esos huesos secos para enviar a las naciones como profetas, evangelistas, pastores, maestros, porque Dios está resucitando una generación nueva para Él ser glorificado. Dios está levantando ministerios nuevos, Dios está levantando familias nuevas para Él ser glorificado. Por eso, hermanos y hermanas, no podemos perder nuestra fe y confianza en el Señor, porque después de esta pandemia viene un mover sobrenatural del Espíritu, y creemos que así como en este tiempo la gente no cabía en las clínicas y hospitales, ahora las almas no van a caber en las iglesias. Ezequiel 47 lo está diciendo, porque Dios está levantando gente que está dando un paso más allá, se está metiendo en la intimidad con el Espíritu Santo. Por eso, hermanos, hay que buscarlo. Yo le decía a una joven que está llegando a la iglesia, ella tiene tiempo de ser cristiana, pero está llegando ahí, y le decía, bien, ponga tus talentos al servicio de Dios, pero si no oras y si no lees la Biblia, no hay nada. Si le preguntara cuánto tiempo lleva en la iglesia, lleva más de 15 años. ¿Cuántas veces ha leído la Biblia? Ni una. ¿Cuánto tiempo tiene de oración? ¿Y para qué preguntarle? Yo le dije, tenés que leer la Biblia de Génesis al Apocalipsis, mínimo 2 capítulos diarios. Y así va empezando. Y mínimo media hora de oración. El tiempo mínimo de oración es 1 hora. Orar siquiera media hora. Media hora. Ahora que no sé cómo orar, pon una lista de oración, partiendo de tu familia, los líderes de la iglesia, los miembros de la iglesia y todos tus vecinos. Si se sube a más de 100, mucho mejor. Y ora por ellos todos los días. Usted va a crecer espiritualmente, y usted va a ver a toda esa generación, a todos esos amigos bendecidos como consecuencia de tu oración. Es una forma de crecer, ¿se da cuenta? Por eso, hermanos y hermanas, Dios respalda a los que hacen lo que Él les manda. Estemos atentos a lo que Dios nos está diciendo en estos tiempos finales, porque Dios se va a comenzar a mover de una manera diferente, con gente insignificante que van a hacer caso. Por eso lo que más busca
Dios es gente que le obedezca, gente que le haga caso, porque Dios es glorificado en la obediencia y la llave para la bendición es la obediencia. Hagámosle caso a lo que el Espíritu Santo nos está hablando en estos tiempos. Por eso recuerden que empezamos diciendo: escuche la palabra de Dios. La quinta cosa para ir terminando es: en Dios siempre hay esperanza. El Salmo 3 me encanta. Señor, cuánto se han multiplicado mis enemigos. Muchos son los que dicen: no hay para él salvación en Dios. Pero el versículo 2 que dice: mas tú, Jehová, eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Para muchos yo estoy perdido, para muchos yo estoy acabado, para muchos no hay nada que hacer, pero en Dios lo tengo todo. Pero en Dios hay esperanza. Oh, que los huesos están secos, que tu hogar está acabado, está destruido. Si el enemigo quiso destruir lo que Dios ha construido, el enemigo está vencido, está derrotado en el nombre de Jesús. Oh, si Dios le dio ese negocio, si Dios le dio a esa esposa, a ese esposo, si Dios le dio una promesa, estamos viviendo los últimos días, los días del cumplimiento de las promesas de Dios, porque Dios se va a glorificar en estos tiempos de una manera poderosa, sobrenatural, en personas que le creen, en personas que le obedecen, en personas que a pesar de todo no dejamos de adorarlo, de bendecirlo y de glorificarlo. En Dios siempre hay esperanza. De todos los golpes, de todo lo que yo he vivido en mi vida, el guarapazo fue este año de perder un local de 3 pisos por una firma que eché, y ahí sí, como dice, por no haber leído la escritura. Y eso sí me dolió bastante. Eso sí me movió el piso, pero solo me robó el sueño una noche, porque la segunda no. Porque le he dicho al Señor: yo no quiero depender de las circunstancias, ni a favor ni a contra. Mi fe está puesta en Dios. Mi confianza está puesta en Dios. Si el Señor quiere bendecirnos, cuestión de segundo. Pero si el Señor quiere que pasemos un proceso como el que pasó hoy, de un momento a otro, no tener nada, así se hará. Porque todo lo que somos y todo lo que tenemos es porque Dios nos lo ha concedido. Pero aunque humanamente y aparentemente no haya nada que hacer, el Señor dice que Él sigue resucitando Lázaros. Que por más tiempo que lleve Lázaro de muerto, por más podrido que esté, en Dios siempre hay esperanza. Tenemos que mirar al Cristo, no en la cruz, sino al Cristo que ha resucitado y al Cristo que ha sido glorificado, que está sentado a la diestra del Padre, que está intercediendo por nosotros y que dice: tú eres mi hijo, te he llamado para ser cabeza y no cola, para estar por encima y no debajo, para ver mi gloria en estos últimos tiempos. Por eso es que usted no puede darse por vencido. En Dios siempre hay esperanza. Versículo 11. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Ya no hay nada que hacer. Ya estamos perdidos. Pero déjeme decirle: en Dios no hay nada perdido. En Dios siempre hay esperanza. En Dios siempre hay esperanza. Por eso Job lo decía: aunque Él me mate, en Él esperaré. Y yo sé que mi Redentor vive, y después de deshecha está mi carne,
con mis propios ojos he de ver a Dios. Y sé que lo voy a ver. ¿Y sabe qué pasó? Y Job vio a Dios y vio su gloria y fue restituido el doble de todo lo que el enemigo lo había quitado. Porque en Dios siempre hay esperanza. En Dios no hay nada perdido. Por eso no te des por vencido. Levántate como esa guerrera de Dios, como ese guerrero de Dios, y declara en fe lo que Dios te ha dicho. Satanás no le puede quitar, no nos puede quitar lo que Dios nos ha entregado. En Él hay esperanza. Somos su pueblo, somos su iglesia, somos sus hijos, y Él pelea por nosotros. El Señor, como el sexto punto, el Señor siempre hace cosas nuevas. Y haré con ellos pacto de paz. Versículo 26. Pacto perfecto. Seré con ellos y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Un pueblo que estaba acabado, perdido. Ahora Dios hace un pacto nuevo. Establece un convenio eterno con Él de ser nuestro Dios y nosotros ser sus hijos. Por más ataques como conclusión que el pueblo del Señor reciba, nunca podrá ser derrotado, porque es Dios mismo que pelea por él. Por eso ustedes, si han leído un poco sobre la historia de Israel, se han dado cuenta cómo Israel ha ganado batallas y que humanamente de 1000 a 1 era imposible que ganara. Pero Dios es el que ha peleado por Israel y seguirá peleando por Israel. Como las naciones de la tierra van a conocer a Dios. Y una de las cosas más tremendas es cuando se dé la guerra del Armagedón, que Dios va, le dice a Gog, va, reúne a Magog y reúne a las naciones para que peleen contra mi pueblo. ¿Sabe qué hace? Dios pone a las naciones en contra de Israel para Dios pelear por Israel y Dios ser glorificado en esas naciones, para mostrarle que con el pueblo de Dios, que con los hijos de Dios, ningún endemoniado y ningún demonio se puede meter, porque usted tiene a alguien, hermano, hermana, que pelea por ti. Dios es padre de huérfano, defensor de viuda. Él es Dios en su santa morada. Usted no está solo, usted no está sola, usted no es un indefenso. Tenemos legiones de ángeles que acampan alrededor nuestro, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Por eso, mi hermano y mi hermana, no estamos acabados. Y sabrán las naciones, dice el versículo 28, que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Y este versículo de Jeremías 1:19 es bien bonito. No quiere decir que no vamos a tener problemas, pero dice: y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. En Dios siempre hay esperanza. Y si Él le ha prometido, será como Él lo ha dicho. Él lo va a cumplir. Por eso, hermanos y hermanas, no importa por qué circunstancias, situaciones tengamos que vivir. Lo que nos hace vivir animados y fortalecidos es lo que Dios nos ha dicho. El pueblo mío, escucha la voz de Dios. Escuchemos la palabra de Dios. Estemos atentos. Y si Dios lo ha dicho, yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo. Porque Él no es hombre para que mienta, no es hijo de hombre para que se arrepienta. Que humanamente sí es imposible. Por si fuera posible, no, Dios no sería glorificado. Dios se glorifica en lo imposible, y a Dios le agrada hacernos las cosas difíciles, y nos gusta y le gusta llevarnos por el camino más difícil, enfrentar las circunstancias más difíciles, los enemigos más violentos, más fuertes que nosotros, para que entendamos que no somos nosotros, sino que es Él a través de nosotros, para Él ser glorificado y que el mismo diablo sea humillado y avergonzado, porque tenemos a un Cristo vivo que pelea por nosotros. Así que, mi hermano y mi hermana, vamos para adelante, y para adelante es para allá, porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Póngase de pie, vamos a orar. Padre, te damos a ti toda la gloria y te damos a ti toda la honra y te damos a ti toda la alabanza y la adoración.
Alce sus manos al cielo y dile: Señor, necesito el soplo de tu Espíritu Santo en mí. Sopla, Espíritu de Dios, sobre este pueblo. Entra y trae una mentalidad nueva, un espíritu nuevo. Usted, hermano, hermana, que ha estado con ese sentimiento de fracaso, de frustración, hoy en el nombre de Jesús, reciba ese toque del cielo. Reciba ese fuego de Dios para tu vida. Padre, oro, porque creo lo que tu palabra dice. La unción pudre los yugos. Esas cadenas de temor, de muerte, de enfermedad, de brujería, todo lo que había en tu vida que te tenía atado, hoy en el nombre de Jesús se pudre, se consume, se rompe para la gloria de tu nombre. Dios, bendigo a mi pastora Elisa, bendigo a su familia. Señor, que cada día tú hagas cosas extraordinarias en ella, por ella y a través de ella, para que el mismo infierno, los mismos demonios sean avergonzados, porque pelearán contra ella, pero no la vencerán. Señor, entre más ataques tenga, es porque mayor va a ser la bendición para su vida, para su familia y para este ministerio. Porque cosas poderosas y gloriosas están por suceder en este lugar, para la gloria y la honra de tu nombre. Bendigo este pueblo, esta congregación, en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar, sin querer nada más que